HJUT 106.9 Cartografías editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. El destino a veces parece un compromiso ineludible. Supera el azar y las decisiones impulsivas. El destino individual es un reto personal para hacer las cosas mejor. El destino colectivo, el familiar, es un espacio reservado que crea posibilidades para proyectos culturales que trascienden. Lecturas, vocación, empresa y un intento permanente por no defraudar han sido los principales responsables de labrar el destino de 3 generaciones alrededor del libro. La librería es el inicio y el presente de esta tradición. En la librería, entre conversaciones, preguntas e inquietudes, surge el objetivo que ha acompañado a la familia Pons desde 1948: consolidar una librería especializada de fondo y de fondo especializada. Escuchar, proponer, guiar son parte de esas cualidades que se han ido heredando y compartiendo entre padres, madres, primos, hermanos y abuelos. Décadas en compañía de las exigencias de los visitantes dan como resultado una selección y disposición bibliográfica que, como un buen trago, sabe mejor con los años. Es esta herencia la responsable de consolidar un proyecto que está en permanente comunicación entre las realidades del derecho, la economía y las ciencias sociales. Este es un legado de acciones pioneras, de acciones que reconocen las traducciones, textos e investigaciones de las editoriales académicas más importantes de España, Latinoamérica y el mundo. Bienvenidos a la aventura de un librero en tiempos difíciles. Bienvenidos al recorrido de una familia cómplice de su propio destino. Bienvenidos a la tradición detrás de la librería Marcial Pons, una decisión de resistencia y libertad. Este es un viaje a España que se mueve entre el destino y la razón, lo romántico y la empresa, el lector y el cliente, la conversación y el servicio, el mundo y la familia. Y ahí, en esos cruces, nos encontramos a nuestro guía de hoy, a Enrique Pascual Pons. Enrique es licenciado en Derecho, ha desarrollado toda su carrera profesional en Marcial Pons, donde ha ocupado diferentes puestos hasta llegar al actual: director de librerías y consejero de las editoriales de Derecho e Historia. Además, Enrique es el presidente del Gremio de Libreros de Madrid y de la Feria del Libro de Madrid. Fue, durante 7 años, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Editores de Madrid. Enrique también ha sido profesor en temáticas como gestión cultural, creación de librerías y edición. Y es autor del libro Fidelizar a través del oficio y de diferentes artículos para la revista Trama y Texturas. Nuestro guía de viaje de hoy es el librero con mayúsculas, un librero que cree en la retribución emocional de su oficio, un librero que cree en la producción colombiana y en el proyecto de siglo. Enrique es una invitación al trabajo colectivo. Hola Enrique, gracias por acompañarnos hoy. Bienvenido a Cartografías Editoriales. Pues muchísimas gracias por invitarme, María Elvira. Estoy abrumado por esta introducción que me has hecho, la verdad. No sé si estaré a la altura de donde me has puesto. Pero bueno, lo voy a intentar. Voy a intentar ser al menos un buen guía en este viaje. Enrique ya ha sido guía mía y de muchas otras personas que trabajamos en el mundo del libro, así no lo sepas. Entonces, empecemos este recorrido
y preparemos a quienes nos acompañan para lo que viene. Cuéntanos qué medio de transporte vamos a utilizar hoy y cuál es el proyecto de viaje de la librería Marcial Pons y en concreto de tu rol dentro de la librería. Bueno, en cuanto al viaje, para mí es un viaje absolutamente circular. Y es circular porque forma parte de, como habéis dicho, de un proyecto que nace y que vuelve al mismo sitio siempre. Es decir, tiene siempre la misma idea y aunque se vaya actualizando en su fondo, es decir, en el ser libreros y libreros especializados, como decía mi abuelo, zapateros a sus zapatos, pues está el origen y el final de todo. Por lo tanto, mi viaje es un viaje circular. Empieza siempre con don Marcial, que ha sido pues el fundador de la empresa, nuestra guía, mi abuelo, para mí el mejor abuelo del mundo, no puedo decir otra cosa. Y para ello, bueno, pues podemos utilizar perfectamente pues una gran noria. Yo estuve hace poco en uno de estos festivales de música, ¿no? Donde ahora ponen unas norias enormes. Pues nos subimos en esas norias que van muy despacito, no van rápido, van muy despacio y te permiten visualizar mucho. Por ejemplo, la que hay en Londres, ¿no? Que es el London Eye, ¿no? Que es preciosa y vas haciendo ese viaje viendo toda la ciudad y volviendo, ¿no? Otra vez al punto de partida. Enrique, ¿la noria sería como la rueda de Chicago para nosotros o concretamente? Sí, Vale. sí, justo. Sí, perfecto. Pero no rápido, ¿eh? O sea, porque si no te mareas. Perfecto. When I was young, it seemed that life was so wonderful, a miracle. Oh, it was beautiful, magical, and all the birds in the trees will they be singing so happily, oh joyfully, oh playfully, watching me. But then they sent me. Nos acabamos de subir en una noria o en una rueda de Chicago o en uno de estos juegos de diversiones donde te subes y empiezas a dar un recorrido circular. Ojo, no vamos a ir rápido, vamos a ir lento y vamos a entender cómo poco a poco esta vuelta nos va trayendo nuevas cosas en el camino. Hoy estamos con Enrique Pascual Pons, que es el director de librerías de Marcial Pons. Enrique, hablar de este proyecto es hablar de tu familia. Y en eso se empiezan a mezclar muchas cosas. Por eso yo siempre decía, como este es un cruce entre lo personal, pero también entre lo empresarial, entre el negocio, pero también entre las pasiones, ¿verdad? Y en ese sentido quisiera que abriéramos tu maleta, tanto como tú quieras, a nivel personal o no, y hablemos de cosas que son fundamentales para entender un proyecto como estos. Y primero voy a empezar con lo menos personal, que es qué significa realmente una librería especializada y qué significa una librería especializada que protege un fondo, ¿no? Lo especializado y el fondo son como categorías que usamos mucho las personas que trabajamos en la industria, pero en algún punto yo me pregunto, ¿es claro para todos cuando viajamos estas dos categorías? Una librería es una idea en el tiempo, no es más que eso, de verdad. Es casi como un ser vivo, es decir, tiene vida propia porque las librerías se van adaptando y se van pues transformando según lo van haciendo las inquietudes, los gustos y las demandas de los clientes, ¿no? La librería especializada o, en nuestro caso, hiperespecializada, porque la podríamos llamar así, es decir, va un poco más de la especialización, es porque buscamos fondos relevantes allí donde se encuentren. Y esa sí fue la idea que tuvo ya en su día don Marcial, de no quedarse en lo que se editaba en España y empezar a buscar fondos editoriales pues en Italia, en Francia, en Alemania, donde sus clientes le iban pidiendo y, por supuesto, también en Latinoamérica, ¿no? Por aquel entonces, pues había editoriales, algunas de ellas fundadas por exiliados españoles en Argentina, en México, pero ya empezó a importar y a traer libros pues editados por universidades como podían ser la UNAM y el Instituto de Investigaciones Históricas. Pues eso fue una manera de diferenciarse y de anclar esa idea que tenemos de librería especializada en el tiempo y
pues es ponerla en los carriles. Una vez que está puesta en los carriles, pues lo que tienes que hacer es irla adaptando, ¿no? Entonces, bueno, por eso podríamos definirla como eso, como un espacio hiperespecializado, ¿no? Que va, y es lo que él entendió, porque él en un principio trabajaba en una librería general, una librería aquí en Madrid, aunque empezó antes a trabajar en librerías en Zaragoza, pero él se encargó de las secciones de medicina y de derecho, ¿no? Y estando allí, bueno, pues sus propios clientes le pedían libros, pues que él, y lógicamente el espacio en el que estaba trabajando no eran capaces de, ni les interesaba traer, ¿no? Ni poner a la venta. Entonces, bueno, pues fue viendo ese espacio y un día decidió, pues allí por el año 47, irse de la librería y empezar su proyecto personal, ¿no? Bueno, y ahí empieza entonces a mezclarse eso que hablábamos, el concepto de lo más comercial, que podría ser interpretado como una librería hiperespecializada, que llega a cubrir un espacio que nadie tenía, pero también las pasiones y lo familiar, ¿no? En esta librería donde empieza tu abuelo, conoce a tu abuela, ¿no? Y de ahí ya empieza todo este proyecto. Después está tu tío y tu mamá, que también empiezan a vincularse con el proyecto empresarial. Y ahí estás tú jugando entre entrar a hacer domicilios, pero también estar ahí permanentemente en la librería. Cuéntanos un poquito de esa vida cotidiana en un espacio así, donde me imagino el tipo de visitantes que tenían y cómo te fuiste formando como librero. Bueno, cuando empiezan, como bien has dicho, mis abuelos se conocen en una librería, en la librería Afrodisiaguado en Madrid, y de ahí salen a montar su propio negocio. No es un negocio de una sola persona, no es Marcial Pons. No se podría haber entendido el origen y el arranque de Marcial Pons sin mi abuela, sin Casilda Alonso, que fue, bueno, pues quien apoyó desde el principio y quien le dijo: Marcial, esto lo vamos a hacer. Y lo hicieron los dos, ¿no? Ya cuando empezó, bueno, pues a funcionar, y bueno, pues ya se trasladaron al local mítico allá por principios de los años 60, que luego hemos estado muchos años, pues ahí empezó ya a trabajar mi tío, mi madre, y empieza a trabajar también mi padre, que no conoció a mi madre en la librería, y bueno, pues se casaron y fueron entonces a montar otra librería. Ya se separaron de la librería de Derecho, no como empresa, es decir, formaba parte de la misma empresa, pero bueno, pues inician su propia librería, que es una librería especializada en humanidades y en historia, en filosofía principalmente, ¿no? Mi padre había estudiado filosofía y era un hombre que venía del mundo de las humanidades, no tanto del mundo del derecho. Y ahí aparecemos el resto de hermanos. De ellos, de mis otros dos hermanos, el que ha estado siempre más vinculado, pero por un tema, porque siempre me gustó desde pequeño, fui yo. Yo siempre digo que nací en una librería, porque yo creo que mi madre debió romper aguas en la librería, porque allí se trabajaba todos los días y los sábados y sí, y desde muy pequeño. Yo tengo imágenes de estar trabajando, sacando libros de cajas, poniendo precios a libros desde que era un tierno infante, desde que sabía casi escribir, ¿no? Y eso es algo que se va quedando. Para mí, aprender el oficio ha sido algo natural, porque yo estaba en ese espacio toda la vida. Es decir, yo corría por la librería cuando era pequeño y me iba dando cuenta de todas las cosas y iba aprendiendo y escuchando. Y no necesité después, lógicamente, una formación específica, porque había sido pues mi día a día. Cuando ya marcho a Barcelona en el año 98 a la librería que montamos allí, que inauguramos, pues yo era joven. Prácticamente no necesité una formación, ya digo, específica para llevar la librería, porque lo llevaba ya incorporado casi en los genes, ¿no? Bueno, y en esta maleta, Enrique, creo que también hay algo muy bonito que podemos agregar, y me dirás tú si falta algo, y son las canciones que has seleccionado para hoy. No son canciones al azar. Cuéntanos un poco sobre la primera que escuchamos, sobre la de ahorita, de Logical Song, y con la que iremos cerrando el programa también. Bueno, tanto mi abuelo como, bueno, mi abuelo era un melómano empedernido, una persona que escuchaba muchísima música y compraba muchísima música, tenía muchos vinilos en su casa, y le gustaba mucho el jazz, también la música clásica, pero también le gustaba mucho el jazz y Miles Davis, y desde pequeño yo he tenido pues
pues esa trompeta en mi cabeza, la tengo en mi maleta, en mis recuerdos, y siempre me llevan a él. Es decir, siempre que escucho el disco de Kind of Blue, pues me acuerdo de mi abuelo, porque él lo tenía en casa y lo ponía mucho, ¿no? Cuando pasábamos los veranos con él en la Sierra de Madrid, en el Escorial, ¿no? Y subía arriba a leer y a escuchar música, pues lo escuchábamos. Y luego, al lado de la librería de historia, muy cerquita había una tienda de discos que se llamaba Peabody, que estaba como a 150 metros, que la llevaba un tipo excepcional. Y los sábados, cuando salíamos de la librería, yo a lo mejor había estado trabajando ese sábado o no, pero vamos, muy probablemente, pasábamos por Peabody y mi padre, bueno, pues charlaba un rato y solía comprar de vez en cuando discos allí también, ¿no? Y Supertramp es otra para mí, la banda sonora, ¿no? También de mi infancia, ¿no? El disco, bueno, sobre todo el Life in Paris, ¿no? Que era un disco doble. Bueno, pues en mi casa se terminó de rayar entero de las veces que se escuchó, ¿no? Pero sí, son dos partes así importantes pues eso, de una vida que además de los libros ha estado, ya digo, muy, muy cercana a la música. Y yo luego, bueno, pues he seguido también un poco pues esa inquietud musical. Ya muy joven, pues me hice miembro de un grupo de rock con 16, 17 años y me ha encantado siempre el rock. Y bueno, pues hay una tercera canción que también he elegido, que es de un grupo, bueno, pues el grupo quizá para mí más importante o el que más me ha marcado, ¿no? Que son Los Enemigos, que es un grupo de Madrid. Vivían en mi barrio, yo les veía de vez en cuando y bueno, pues a mí me parecen, siguen tocando y siguen en plena forma. Cada vez que tocan les voy, por supuesto, a ver. Y yo creo que esta es la canción que he elegido, yo creo que es una de las mejores canciones de rock que se ha hecho en España. Se llama Desde el Jergón. Hoy vamos de viaje por la ruta de la librería Marcial Pons. Vamos en una noria y yo creo que hemos dado ya 3 vueltas. Es un viaje circular, cada vuelta es una generación y hemos caído acá en nuestro guía de viaje, que es Enrique Pascual Pons. Enrique, en este recorrido que ya nos has dicho que tenemos que echar en la maleta, hay algo que es muy importante y lo hablamos tú y yo, y es el destino. Tú no te tenías planeado terminar siendo el director necesariamente de las librerías. De pronto iba más como por el lado de estudiaste Derecho o incluso quiero ser músico. ¿Cómo llegaste a este punto enamorado también del oficio? No con resignación, sino también enamorado. Y ¿cómo has visto en todo este tiempo, desde que empezó tu abuelo a hoy, cómo se han transformado las librerías y cómo ha permanecido el rol del librero? Bueno, es verdad que pese a que, bueno, pues mi familia, toda mi familia estaba dedicada a esto, yo pensaba que bueno, pues mi destino iba por otro sitio y estudié Derecho y me gustó mucho el Derecho, me quería dedicar a él, pero bueno, las circunstancias hicieron que bueno, pues mi familia me pidiera en un determinado momento que pues eso, que atendiera la inauguración y la dirección de la librería en Barcelona, porque no encontraban a un perfil adecuado para hacerlo. Era difícil encontrar un librero y dijeron, bueno, pero si tenemos uno en casa, se lo vamos a preguntar. Es verdad que quizá para mí era demasiado, o yo entendía que era demasiado pronto, que a lo mejor tenía que haber llegado un poco después de haber dado alguna vuelta por ahí, como por ejemplo le ha pasado a mi primo Pedro, ¿no? Que está con nosotros en la empresa, ¿no? Pero que él pues estuvo viviendo en París y estuvo haciendo otras cosas y luego, bueno, pues está conmigo y es
bueno, pues otra de las, somos 3 primos, ¿no? Pues es otro de los que está trabajando en Marcial Pons, ¿no? Y un magnífico editor. Pero bueno, pues me tocó así, me lo propusieron y me dijeron, bueno, sabemos que que a lo mejor no es lo que más te apetece, pero entendemos que bueno, pues que llegó el momento en que tu familia te necesita y ya está. Y yo tampoco lo tomé como algo traumático, ni mucho menos. Quizás un par de días en asimilarlo y luego ya embarcarme en ello y hacerlo de la mejor manera que supe y que entendí. También es verdad, y tengo que agradecer que el proyecto que yo llevé en Barcelona, los años que lo hice con muchísima autonomía. Es decir, que pude desarrollar un proyecto muy mío, muy personal, apoyado lógicamente por una estructura, por una marca como era Marcial Pons y por una idea como la que hemos hablado de librería especializada. Y fueron años muy buenos, ¿no? En donde, bueno, pues conseguimos en poco tiempo en Barcelona ser referentes sin que, bueno, pues fuéramos los únicos libreros jurídicos. Había bastantes librerías jurídicas allí, ¿no? ¿Cuántos años tenías, Enrique? Pues yo tenía 25 años. Ok, me gusta hacer esa pregunta para que nos imaginemos el tipo de reto que tenías Sí, a esa edad. justo pues los años que llevo después, es decir, si tengo ahora casi 50, sí, tenía 25 años. Y bueno, pues además tuve que hacer el servicio militar rápidamente y recuerdo que fui a la inauguración con el pelo rapado porque acababa de salir del servicio militar y bueno, pues era no había dado tiempo a que creciera el pelo, ¿no? Pero bueno, ahora ya no hace falta, ¿no? Tal y como lo tengo, pero vamos. En cuanto a lo que decías mira, el oficio, y es algo que yo siempre he seguido cada vez que me preguntan, y sobre todo en las clases, cuando doy clases, el oficio ha permanecido. Es decir, el modelo de librería o el concepto de librería, en cuanto a que es más grande, más pequeña, puede estar más, menos especializada, poner más o menos servicios, pero ahora se habla mucho de las librerías de autor, más pequeñitas, pero al final lo que hay en el fondo, es decir, el motor de todo, el oficio es el oficio del librero, que es el oficio sobre todo de la selección. Es decir, el oficio de entender qué es lo que tienes a disposición, es decir, y sobre todo tener los ojos muy abiertos y amplitud de mentes para entender que no solo lo que te ofrecen, sino que hay un mundo mucho más allá de edición y de editoriales, que están haciendo un trabajo extraordinario, y seleccionar para tus clientes y proponerles y conseguir sorprenderles prácticamente todos los días, ¿no? Y eso es lo fundamental de tu oficio, ¿no? Esa es la base. Entonces, es un oficio, bueno, pues que se aprende con el tiempo porque requiere también mucha capacidad de escuchar y de sacar información a la gente relevante que sabe de libros. Es decir, nosotros no, a mí me dicen, pero tú no te has leído, yo nunca recomiendo un libro, o sea, yo nunca digo que me he leído un libro que no me he leído, ¿no? Yo no lo hago, es decir, no, pero sí que transmito información que me han podido dar personas que lo han hecho. En el caso de los profesionales del derecho, bueno, pues me han podido hablar de determinados libros, gente que para mí es referente, y cuando me preguntan, pues yo les digo, oye, mira, pues gente que ha tenido un problema similar y ya utiliza este libro, pues le ha ido bien. O sea que por eso digo que es una oficio en donde también esa capacidad para detectar quiénes son clientes que yo llamo lazarillos, que te ayudan, y sacarles información y tratarles bien y luego transmitir esa información a otros cuando te preguntan. En eso esa es la base, ¿no? Y por supuesto, toda esa información tiene que ser relevante luego para hacer una selección acorde, ¿no? Sigo hablando con las nubes. Ellas me enseñan lo que tuve. Y esto que no me sube. Hoy vamos de viaje con la librería Marcial Pons. Nos está guiando en este recorrido una tercera generación librera. Vamos con Enrique Pascual Pons. Enrique, en esta vuelta en la Rueda de Chicago, lento y mirando todo el panorama, para nosotros es muy importante preguntarte algo y reconocerlo también. Y es esa mirada que ha tenido la librería Marcial Pons hacia la producción, hacia la investigación,
los análisis, los textos de Latinoamérica en temáticas como el derecho, la economía y las ciencias sociales. Esa relación Europa-Latinoamérica y ese reconocimiento no es tan común. Y de hecho a tu abuelo le dieron pues un mérito por esto, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esta reflexión ya para cerrar en estas recomendaciones finales de viaje. Claro, es lo que hemos hablado antes, es decir, esa idea de que, y sobre todo tener mucha inquietud y pensar que hay cosas más allá de lo que puedes ver en tu entorno más cercano, forma parte también del oficio y de la necesidad de estar al día. Y eso es algo que entendió mi abuelo y que nos transmitió a todos. Es decir, una de sus preocupaciones siempre era que en la librería no podían faltar textos clásicos, por ejemplo, como Hart, ¿no? El concepto del derecho, que estaba publicado en Abeledo Perrot, ¿no? O Alf Ross, o traducciones magníficas que se han hecho siempre en Argentina y luego también, por supuesto, en Colombia, ¿no? También es verdad que la deriva, por así decirlo, de las corrientes jurídicas latinoamericanas han estado, pues eso, muy, muy próximas y similares a las que se han podido dar en España. Es decir, que, bueno, pues hay mucha influencia de lo que puedan ser los autores españoles allí y, pasado un tiempo, pues los autores latinoamericanos empezaron a ser referentes y también ser demandados en España, ¿no? Genaro Carrión, o sea, hay muchos ejemplos de juristas que volvieron otra vez, es decir, volvieron en el sentido que, como estamos de viaje, pasaron de Latinoamérica a España. Entonces, por eso digo que en esa inquietud y en ese interés lo que se ha buscado siempre es, bueno, pues encontrar el libro allá donde esté, ¿no? Y si tenía que ser, y es como ha sido en estos últimos años, en editoriales argentinas, colombianas o peruanas en este caso también, que están haciendo un trabajo importante, pues nosotros encantados, porque además creemos que somos los únicos que tenemos esta visión y como seguimos en ello, pues la gente nos tacha un poco aquí en España de locos, ¿no? Por decir, pero estos que hacen trayendo libros de Perú, pero estos, pues, o de Colombia, pues sí, porque entendemos que nuestro oficio se completa de esa manera, ¿no? Entonces, no se entendería si no estuviera la librería llena de libros del Externado o de Siglo del Hombre o de la Universidad del Rosario, ¿no? O sea, es así, no seríamos Marcial Pons. Enrique, pues muchas gracias por trazar este viaje de memorias, afectos, lecturas. Gracias por contarnos un poco de tu historia familiar, empresarial. Gracias por trazar ese recorrido de la librería Marcial Pons, que esperamos siga dando muchas vueltas y vueltas y vueltas. Eso espero yo también. Muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un auténtico placer y por esta iniciativa preciosa que tenéis, ¿no? Que bueno, espero yo también que en esas vueltas, pues dentro de unos años, pues también volvamos a subirnos otra vez. Claro, ¿vale? que sí. Y bueno, a quienes les gustó este viaje, recuerden que tenemos otras historias de librerías y otras historias detrás del libro. Nos pueden buscar en plataformas de podcast. Estamos como Cartografías Editoriales. Y podemos siempre seguir esta conversación en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y en Instagram. Nos vemos en un próximo recorrido, en otro nuevo destino, en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.